Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un caso masivo de corrupción que llevó a la renuncia del gobierno actual de los Países Bajos, de Holanda, porque creo que es una noticia que tal vez uno diría por qué me debería interesar, pero que es relevante para observar de que el problema de la corrupción no es una cosa solo de los países del tercer mundo, no solo los países en vía de desarrollo, sino que la corrupción es un problema inherente a la existencia misma del Estado y que el primer mundo tiene también corrupción y casos bastante graves de corrupción en distintos países que vamos a ver desde el caso de Alemania, Francia, los Países Bajos, Japón, Corea del Sur. Todos son países que uno da de ejemplo, pero en todos hay corrupción. Porque lamentablemente la corrupción es una característica inherente a la existencia del Estado y la existencia misma de los políticos y los funcionarios públicos, porque son un monopolio artificial, es así de simple. Lo que sí podemos observar es que mientras más pequeño es el Estado, más débil es el poder de los políticos y los funcionarios públicos sobre la vida de las personas, son menos los casos de corrupción. Pero lamentablemente igual existen mientras se da esa existencia estatal. Pero vamos un poco a ver el detalle de esta noticia. ¿Qué ocurrió? Que en Holanda acaba de dimitir el gobierno actual, que es de centro izquierda, por un escándalo bastante grave de irregularidades, básicamente corrupción, asociado a la entrega de subsidios, bonos en la práctica, para distintas familias por tener un hijo. Que insisto que es un programa bien particular porque es la administración de ayudas a familias con hijos, o sea, les regalan plata. Que a mí no me gusta mucho esos tipos de sistemas porque en la práctica lo que está haciendo es robarle el fruto de su trabajo a un grupo de ciudadanos, sacarle plata de su bolsillo, le está robando el fruto de su trabajo con los impuestos, ese robo legalizado, y después se lo pasas a los políticos, que sacan su tajada, por supuesto, igual que los funcionarios públicos, y después se lo pasa a otra persona. Es un robo. Le está sacando la plata del bolsillo a una persona para pasársela a otra y entre medio, como buen político, como buen funcionario público, tú sacas tu tajada, por supuesto, ¿no? Y ocurrió lo siguiente. El gobierno de Holanda presentó este viernes su dimisión en bloque por la polémica provocada por las ilegalidades administradas en la asignación de las ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a padres de origen extranjero, o sea, inmigrantes, y llevó a muchos a endeudarse para devolver a la agencia tributaria lo recibido durante años, informan los medios locales y confirma la televisión pública NOS. Entonces, ejemplo rápido, porque lo principal no es necesariamente este caso de corrupción, sino el problema de la corrupción que se da también en el primer mundo. Que básicamente en Holanda tienen un sistema en que por tener hijos a la gente le regalan plata. Ah, los impuestos. Bueno, redistribución, sacarle plata del bolsillo a un grupo de personas, sacar la tajada a los funcionarios públicos y el Estado para dárselo a otras personas. Y sorpresa, que donde hay estas cosas de redistribución y el Estado, hubo irregularidades, corrupción. Que básicamente se le entregó dinero a personas que no había que entregárselo. En este caso se le entregaron una cantidad brutal de euros a familias de inmigrantes, y después la fiscalización de Holanda dijeron, oigan, ¿ustedes por qué tienen esta plata? No deberían tenerlo, y acusaron a los que tenían ese dinero, a esos inmigrantes, de fraude al fisco. Entonces sucedió eso, a la vez que otras familias no les dieron. También muchas veces de casos de inmigrantes y algunos locales. Entonces al final generó todo un caos que trataron de arreglarlo prometiendo regalar más plata, porque claramente todos los problemas se solucionan regalando plata, siguiendo el ejemplo argentino, y al final eso no fue suficiente y esto fue un escándalo que llevó a la renuncia por completo del gobierno holandés. Ahora, antes de continuar, eso sí, aunque esto es un caso de corrupción fuerte, vale la pena destacar que allí el gobierno renunció por este escándalo. En Latinoamérica uno ve eso y dice, si aquí tuvieran que renunciar porque hay irregularidad o caso de corrupción, probablemente todos los gobiernos durarían un mes o dos, ¿no? Aquí nunca renuncian, aunque cuando es claro que hay corrupción o hay delincuentes en cargos públicos, siguen ahí el resto de su vida. Al menos allá renuncian, aunque igual hay mucha corrupción, pero al menos renuncian. Y efectivamente esto llevó a que renuncie el gobierno actual a 2 meses de las elecciones, por lo que se espera que al final la centro derecha gane las elecciones en Holanda. Eso básicamente es lo que ocurrió. Caso de corrupción con fondos públicos. Pero yo quiero ver este caso no solo por mencionarlo, sino que sirve un poco para ilustrar el problema que se da con la corrupción en el primer mundo y que a nosotros nos venden la idea de que los países europeos, no, que algunos de los tigres asiáticos, Estados Unidos, como que la corrupción fuera una cosa del tercer mundo, no, o sea, ya el Estado funciona bien. Y es mentira, funciona mejor que acá, pero igual tiene mucha corrupción y hay muchas irregularidades y robos. Yo diría que hay unos temas culturales con respecto al funcionamiento del Estado, pero igual hay corrupción bastante fuerte. Y eso porque se da corrupción tanto en los cargos altos como medios y bajos. Por ejemplo, en Francia se está investigando y juzgando por corrupción a Nicolas Sarkozy, expresidente de ese país, de la centro derecha de ese país.
En su momento también renunció, esto de este año 2021, el primer ministro de Estonia, hace tan solo unos días, por caso de corrupción en su partido, que es un país más bien más pequeño, más liberal, pero en realidad también hay casos de corrupción, hay menos que en otros países, como en nuestros casos latinos u otros casos europeos, particularmente España o Francia o Italia. Pero igual hay corrupción, porque es inherente al Estado como organismo de existencia. En Corea del Sur se ratificó hace unos días también la condena por 20 años de cárcel, y ahí está la diferencia, que en esos países por corrupción hay penas más altas, aquí no. Aquí hay clases de ética generalmente para estas cosas, que no, insisto, es importante tener buena ética, pero dudo de la efectividad de una condena que sea solo clases de ética. Pero bueno, hace poco se ratificó una condena por 20 años de cárcel para la expresidente de ese país, de Corea del Sur, también de la derecha allá, por caso de corrupción masivo. Y Corea del Sur es un país bien desarrollado, que muchas veces se da como ejemplo, pero también ha habido mucha corrupción y mucho corporativismo. Japón también. También es un caso de corrupción que se ha visto investigado, aunque ya no se investiga demasiado, porque Japón en la práctica el mismo partido político lleva gobernando hace décadas y hay mucho también corporativismo, y ha habido casos que se acusan de corrupción pero nunca se investiga demasiado en ese momento con respecto al gobierno de Shinzo Abe, el gobierno conservador de ese país. Pero eso suma y sigue. Por ejemplo, el caso de corrupción asociado a la izquierda alemana, con el caso del gobierno de Merkel, von der Leyen, que en su momento ex ministra de Defensa y actualmente miembro de la Comisión Europea, que insisto, esto es Unión Europea también, caso de corrupción, que la Unión Europea decide no investigar demasiado, o hace algunos años, que esto es del 2012, el presidente de Alemania en su momento, caso de corrupción también, y eso salpicó en su momento a Angela Merkel. Y eso no se investiga demasiado, se suma también a casos de corporatismo asociado a la derecha y a la izquierda alemana con temas de industrias de armamento. O sea, hay corrupción en muchos países y les di ejemplos desde Asia, Europa, para mostrarles que la corrupción es un problema no solo del tercer mundo, sino también del primer mundo. La diferencia es que se hace un poco una retórica, y vamos a ver por qué, de que allá eso no ocurriera. Y la pregunta es por qué nos dicen eso si no es cierto, ¿no? Es para que uno tenga como un ideal al que aspirar. Y en realidad no, es un poco una técnica de manipulación mediática para poder justificar un poco la permanencia del Estado como institución. Porque si te dicen que hay ideales de país con un Estado que funcionan bien y no hay corrupción y todo maravilloso, tú dices, el problema no es el Estado, el problema no son los políticos, el problema no son los funcionarios públicos, no es ese monopolio artificial que me roba mi plata, no. El problema son estos políticos, estos funcionarios públicos, y tenemos este ideal como de ese país que no existe, pero utópico, en el que allá no hay corrupción, en que funcionan bien las cosas, todo maravilloso. Y es porque de esa manera tú, el ideal al que tiendes es decir, no, vamos a hacer un Estado que funcione bien, que no hay corrupción, un Estado maravilloso. Y te dan un poco ese discurso para que tú pienses que esos países tienen esas características, cuando en realidad no es así. Todos los políticos, todos los países, todos los estados son corruptos. Todos tienen corrupción en mayor o menor medida. La diferencia es que hay políticos y hay países que ocultan mejor la corrupción, que esa es la diferencia. Chile siempre decían que era un país que casi no había corrupción, ¿se acuerdan? Y en los últimos tiempos, gracias a las redes sociales, hemos ido descubriendo cada vez más casos de corrupción en este país. Y todos decían ese el ejemplo de Chile. Y el problema ahí no es que no hubiera corrupción, es que eran más inteligentes. Entonces ocultaban mejor la corrupción. Y vemos lo mismo con el caso de países europeos o países asiáticos, da igual, donde hay políticos, donde hay monopolio artificial como es el Estado, donde hay justamente el financiamiento a través del robo legalizado que son los impuestos, hay corrupción, sea mayor o menor. La diferencia es que hay culturas, hay países donde lo ocultan mejor. Hay países que tienen estructuras más autoritarias y controlan más lo que sale en la prensa, entonces de eso no se habla, particularmente en Asia, Hong Kong, China, Singapur, Japón, Corea del Sur, mucho más autoritario y mayor control sobre los medios. Entonces muchas cosas no se hablan y eso da la apariencia de que no hubiera corrupción. El tema es que no se hablan y no se investiga, que es distinto. Europa también es lo mismo. Hay casos de corrupción. Y hay bastante, tanto a nivel de cosas con políticos y muchos asociados a políticos de distintos países, sean más de izquierda o de derecha, más estatistas o menos estatistas, existen. Aunque en los que son más estatistas hay más corrupción y en los que menos estatistas menos corrupción, aunque igual existe. Y también vemos casos de corporativismo, como el caso, por ejemplo, con este tema del armamento en Alemania y el corporativismo que se da ahí. La diferencia es que esto se oculta más, no se habla demasiado en la prensa. Es como muchas cosas que en este canal hablamos que
a veces se cubre por algún diario, pero la televisión no lo habla, la radio tampoco, no se cubre demasiado. Entonces pasa mucho lo mismo con estos países desarrollados. Tienen también casos de corrupción, hay corrupción en su política, hay corporativismo, hay irregularidades y muchas. La diferencia es que no se habla demasiado. Y un poco para mostrar este ideal del estatismo como, no, si hay un ideal de que puede funcionar bien la cosa. Y no es así. Donde hay un político, donde hay funcionario público, donde hay monopolio artificial, que es el Estado, hay corrupción, hay irregularidades, hay corporativismo, hay mal gasto. La diferencia es si se nota más o menos. Esa al final es la diferencia. Y donde hay menos Estado, hay menos corrupción, porque hay menos poder que el que tienen los políticos. Es así de simple. Como deciden sobre menos cosas y tienen menos control sobre el ciudadano, sobre el emprendedor, el trabajador, sobre la familia de las personas, hay menos corrupción, no porque no quieran, sino porque no pueden, porque el tamaño del Estado es menor. Y mientras más grande el Estado, y es cosa de los países más corruptos del mundo, son generalmente los con los estados más grandes, hay mayor corrupción. No porque los políticos sean tal vez una maravilla en un país y en otro no. Simplemente porque tienen mayor control los políticos. Y cuando los políticos tienen mayor control sobre las cosas, y los funcionarios públicos también, hay más corrupción. Porque tienen el trabajo asegurado. Porque no importa lo que hagan, les van a pagar igual. Porque nos sacan el dinero de nuestro bolsillo con los impuestos. Estamos obligados a pagar. Si no quieres pagar, te meten a la cárcel con la policía. Entonces eso es lo que está de fondo en estas materias. Pero bueno, de todas maneras me pareció un tema interesante para un poco sacar estos mitos que a veces se dan con el tema del Estado, de la ausencia de corrupción en los países de primer mundo y de quitar un poco esta mística que se le hace a esos países como si fueran un ejemplo a seguir en todo. Y no, y al final solo se ve un parámetro que es en general constante. Mientras más Estado y más control hay, significa que hay mayor control de los políticos. Mientras mayor control de los políticos y funcionarios públicos hay más corrupción. Mientras menos Estado hay, menos casos de corrupción hay, pero igual hay. Y mientras menos se disminuye aún más. Entonces, por conclusión lógica, y es donde se observa, eventualmente la eliminación total del Estado implica la eliminación de la corrupción que se da justamente en este. Mientras exista algo de hay corrupción. Y mientras más Estado existe, más corrupción hay. Pero bueno, de todas maneras recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios para hacer algún video a futuro. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.